San Luis Potosí es una ciudad que surge en el virreinato totalmente, 1592. Sin embargo, la ciudad, los testigos que tenemos del virreinato, escasamente son solamente las iglesias. Ya las construcciones que conocemos son totalmente porfirianas, ya por revolucionarias. Entonces, los testigos del virreinato han desaparecido poco a poco. Y el que hayan desaparecido también es la ausencia en el recuerdo de la gente. Se quedan solamente con el recuerdo de la historia, lo que van conociendo, lo que les han platicado, lo que les han dicho. La intención de buscar aquí en San Luis Potosí un concepto virreinal, no solamente en la comida, sino en la ambientación que tenemos en el restaurante, es para que la gente reconozca la identidad de dónde venimos. Somos finalmente, como mexicanos, somos barrocos y seguimos siendo barrocos todavía. Somos barrocos en nuestra forma de ser, en nuestra alimentación, en nuestras fiestas todavía. Y sin embargo, el origen de nuestro barroquismo es el virreinato, no hay de otro. Y por eso buscar esta opción para que la gente vea en ello y refleje en los platillos, en el ambiente, su propia historia. La historia que a veces queremos olvidar y que sin embargo es lo que nos está dando identidad. Y lo único que nos va a hacer fuertes hacia el futuro. El restaurante fue el primer proyecto que se llevó a cabo. El restaurante abrió sus puertas el 11 de julio del 2015. Fue un proyecto que se tenía ambicioso desde un inicio en el sentido de reproducir recetas conventuales y virreinales. Y por eso me refiero a que es ambicioso porque no es fácil. No es fácil adaptar recetas conventuales y recetas de hace 200, 300 años a un restaurante de la actualidad, donde buscamos todo rápido, la comida de un momento a otro, no importando a veces los sabores, con que esté bueno, con que me llene, es suficiente. Y sin embargo, la cocina de convento es nutritiva, es sabrosa y traducirlo al restaurante, ese fue el reto grande. El restaurante está por cumplir 5 años en San Luis Potosí y ha sido el constante investigación, la constante confección de platillos que dan identidad a esta creación que no es de nosotros. Esta creación es de las monjas virreinales. Lo único que estamos haciendo es traer esas voces del pasado en los platillos que ahora estamos comiendo. Bueno, el menú me encargo yo de hacer la investigación. Es una pasión que yo tengo desde hace muchos años. La lectura de los conventos para mí es fascinante. El poder leer una receta conventual me quema las manos de irme a la cocina a interpretar esa receta. Y afortunadamente ahora, después de tantos años, de 5 años del restaurante, me he podido hacer de un equipo de chefs que también les interesa mucho la investigación y que se han dedicado junto conmigo a crear este concepto y a mantenerlo. Así como los tiempos antes se medían por fiestas litúrgicas o por las cosechas de los productos, tratamos de respetar también eso. ¿Por qué? Porque tratamos de que los productos sean de la mejor calidad de la temporada y eso hace buscar lo que la naturaleza del tiempo y de la región nos va ofreciendo. Por eso tenemos un menú especial que va cambiando conforme la temporada.
Entonces marcamos el año 5 temporadas. En estas 5 temporadas mantenemos un menú exclusivo con productos que nos está ofreciendo la naturaleza en ese momento y que son también ligados a una fiesta religiosa, es decir, la Navidad, la Cuaresma, la temporada de cosecha, que son los chiles en nogada, en julio, la comida tradicional mexicana en septiembre, la de fin de cosecha en octubre y en ocasiones especiales traemos a la mesa también del recetario de Sor Juana Inés de la Cruz, para que la gente vaya conociendo qué era lo que se preparaba y qué es lo que se escribió en ese recetario. Entonces cambia 5 veces al año, aunque tenemos un menú fijo que durante todo el año son los consentidos que la gente se va quedando como suyos. De las mismas temporadas que vamos haciendo, los platillos que más se venden y que más gustaron se van quedando en la carta general. Entonces, por eso tenemos estas variantes de platillos. La gente que nos visita va a reconocer platillos diferentes cada vez que venga. Bueno, uno de los platillos que más se venden y que ya tiene 5 años haciéndose la confección de este platillo es el chile virreinal. El chile virreinal es un plato totalmente barroco, lleno de sabores entre dulces, entre afrutados, entre vinagres, junto con frutas de temporada, con lo dulce de una nogada de nuez de Castilla con ciruela pasa. Entonces este se ha vuelto un platillo consentido y nos ha dado mucho orgullo este plato porque se ha vuelto el número 1 del restaurante. Entonces, el único que le hace sombra en temporada es el chile en nogada. Los dos se vuelven protagonistas de toda una temporada, que es de chiles, y se ha vuelto emblemático del restaurante. El otro también es el manchamanteles. Es un mole rojo que lleva fruta, lleva piña, lleva pera, manzana, plátano macho frito, y entonces es esta combinación de frutas también con un adobo de chiles que hace también, la gente se lleva una sorpresa total en ese mole porque no se imaginan encontrarse fruta dentro de los ingredientes que lleva el manchamanteles. Y uno de los postres también emblemáticos del restaurante son los buñuelos de queso. Estos son unos buñuelos que se hacen y se cortan con una taza. Entonces en el recetario de Sor Juana se llaman así, buñuelos de queso o buñuelos de taza. Y van bañados en un almíbar de jerez con canela y anís. Entonces también son sabores muy barrocos, muy virreinales y muy mexicanos. Entonces son de los platillos más emblemáticos que tenemos. Bueno, como sabemos, en el virreinato, las ciudades que hicieron más producción de alimentos, donde se asentaron los conventos novohispanos femeninos, fue la ciudad de Puebla en primer lugar, después fue la Ciudad de México, fue Querétaro y la ciudad de Morelia. Son los lugares donde más conventos hubo. Las recetas que nosotros tenemos aquí en el restaurante, la mayoría provienen de conventos que fueron de la ciudad de Puebla y de la Ciudad de México. Entre ellos les voy a comentar el convento de Corpus Christi. Este convento lo mandó construir Fray Juan de Zumárraga frente a la Alameda Central de la Ciudad de México y era para las indias entendidas, es decir, las indias hijas o nietas de reyes prehispánicos. Ahí estuvieron las nietas de Moctezuma. Entonces, con el tiempo, este convento se volvió uno de los más famosos y realizaron una combinación en sus cocinas de productos prehispánicos con los españoles y hicieron una alquimia extraordinaria en sus cocinas. De ahí viene que
pasan los años, viene la exclaustración de los conventos en las leyes de reforma y les es quitado el patrimonio a las monjas, pero el convento hasta la fecha todavía subsiste. Las monjas ya no viven ahí, ahora viven en Santa Úrsula Xitla, en la Ciudad de México, y ellas tienen un museo donde tienen todo su acervo de documentos de pintura, de escultura del siglo XVI, XVII y XVIII. Y dentro de estos documentos se encontraban manuscritos del siglo XVII de recetas conventuales que también ellas desconocían. Cuando se hizo un proceso de restauración de todos estos documentos, se encontraron estas recetas y se hicieron la traducción a estos tiempos de esas recetas y se les entregó ese patrimonio a ellas para que siguieran conservando esta riqueza de su convento. Gracias a esta reproducción que se hizo, ellas nos autorizaron seguir haciendo la reproducción de sus platillos. Por eso pudimos rescatar de viva voz de los documentos las recetas que tenemos. De los diferentes conventos que tenemos también de Puebla, sobre todo del convento de Santa Mónica, que ya hay libros y hay registros de las recetas, de hecho de ahí sale el chile en nogada. Se han publicado diferentes libros también ya de cocina conventual queretana y de cocina conventual de Morelia, pero salen libros, pero no se reproducen, no se llevan a la cotidianidad de una ciudad. Se dejan los platillos que conocemos, los moles, los chiles en nogada, algunos otros caldos, pero en el día al día no, quedan solamente en los libros. Por eso la tarea de nosotros es traer todos los días esa comida, esa riqueza conventual al día, para que la gente no quede solamente en el libro, en la biblioteca, sino que quede en la memoria de cada uno que viene a probar los platillos. Por eso la importancia. Y por eso les digo, las protagonistas de estas recetas son las monjas. Son esas monjas que se dieron el tiempo de escribir, que era algo difícil porque en la época se traducía solamente en tradición oral, pero sin embargo ya para finales del 17, principios del 18, muchas monjas empezaron a escribir los recetarios porque con el tiempo se fue perdiendo o se iba perdiendo la elaboración de todos estos platillos. Entonces, pues sí, nuestra cocina se basa en esos conventos novohispanos, principalmente Puebla, México, Querétaro y Morelia. O sea, los mexicanos no comemos por hambre, comemos por antojo. Entonces eso hace que nuestra gastronomía sea reconocida a nivel mundial y sea reconocida por todos, desgraciadamente menos por los mexicanos.